hay una tendencia que se va poquito a poco afianzando. Y es que en los procesos electorales usted se encuentra con mucha frecuencia representantes de los extremos políticos en competencia por la primera posición. Antes era un poco diferente. Ahora esos extremos están tanto de la izquierda como de la derecha. Un ejemplo yo le ponía en días pasados Francia, en donde la primera posición, el mejor posicionado ahora mismo es el frente de Marine Le Pen, que dicen que si las elecciones fueran hoy, ganara la primera vuelta, aunque probablemente perdería la segunda. Pero Marine Le Pen ocupa un sitial importante. Está bien posicionada en las preferencias del francés, cosa que no es habitual porque los franceses no han tenido esas inclinaciones por las opciones de la extrema derecha. Pero no solo en Francia se ve eso, en Estados Unidos lo acabamos de ver, con un hombre conservador como Biden y compitiendo con un hombre de la extrema derecha como Donald Trump. Pero Donald Trump no fue el que dio el viraje del Partido Republicano a la extrema derecha. Eso comenzó con el Tea Party. Y Donald Trump se aprovechó de eso y le dio un giro más a la derecha todavía. Pero en el caso del Partido Demócrata, lo he dicho en otras oportunidades, tú veías también una incidencia de un sector de izquierda, cosa que usted no veía con frecuencia en Estados Unidos dentro de uno de los grandes partidos, porque en Estados Unidos siempre hubo un partido comunista y hay un montón de partidos políticos. Lo que pasa es que hay dos que son los dominantes, pero en las elecciones de Estados Unidos participan un montón de organizaciones políticas. Pero bueno, ahí también usted se encuentra con un hombre como Bernie Sanders. Yo conté como un individuo que era un diputado sin un gran pasado político, como de un momento a otro se hizo con el liderazgo del Partido Laborista británico, sobre la base de recoger pequeñas donaciones y de un discurso considerado de extrema izquierda en el contexto británico. Y entonces, esos son fenómenos, y ese señor fracasó porque realmente, después del éxito que él tuvo con ese discurso, el propio establishment del Partido Laborista, que se unificó en contra de este hombre, no lo pudieron parar, no pudieron evitar su triunfo, pero sí, con el tiempo terminaron neutralizándolo. Pero usted encuentra también esa misma situación en Bolivia. En Bolivia, la competencia de un izquierdista y la extrema derecha. En Brasil, Bolsonaro y uno del PT. En Argentina, la derecha de Macri y los justicialistas con Cristina como líder y ahora Alberto Fernández. Y en el Perú lo estamos viendo ahora también, con Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Pedro Castillo, un hombre que lo consideran de la extrema izquierda, y Keiko Fujimori, una neoliberal de derecha, y además de eso, una mujer que tiene un proceso judicial pendiente, que está ahora mismo entre la cárcel y el Palacio Presidencial. Si gana, va para la presidencia, para el Palacio Presidencial, y si pierde, muy probablemente para la cárcel, porque ella tiene un juicio por lavado de dinero, por corrupción, y el Ministerio Público contra ella ha pedido 30 años de prisión. Y esa es la realidad en la que está ese país. Y entonces Castillo ha arrancado, para sorpresa de muchos, con una diferencia de 11 puntos en las encuestas sobre Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en las últimas dos
en las veces que ha competido, ha clasificado para la segunda vuelta, pero ha perdido. Y siempre en el arranque queda atrás. Y ahí se empantana. Y parece que le está ocurriendo lo mismo. Ella tiene un respaldo importante en la zona urbana, entre la clase media, pero en Perú hay un problema grave de corte étnico-racial que está incidiendo mucho en este caso. Porque este hombre tiene el respaldo de los sectores de las áreas rurales, de los grupos populares. Se ha ganado el respaldo de esos grupos y tiene una gran influencia en la periferia. En las grandes ciudades Keiko tiene más simpatía, pero Keiko tiene una tasa de rechazo muy alta por su falta de credibilidad, por el problema del fujimorismo. El fujimorismo le garantizó a ella ese pase a la segunda ronda, pero con unos niveles de aceptación muy bajos, en un contexto de dispersión política grande, porque allí era el que más ganó con un 19%, que fue Castillo. Y después hay un montón de partidos, que eran como 20 que competían, tenían un 10%, un 8%, 9%. Keiko sacó un 13 contra 19. Y ahora tiene una diferencia de 11 puntos. Con mucha probabilidad, aunque hay indecisos, falta tiempo suficiente todavía, pero algunos especialistas entienden que, como están planteadas las cosas, ella no la tiene muy cómoda. Porque además de eso hay un problema que está pesando mucho y que es lo que está en la discusión. ¿Cuál es el modelo que va a seguir el Perú? La gente está cansada de las políticas neoliberales que generan muchos trastornos y quieren cierta estabilidad. Aunque este señor tiene unas ideas que no son atractivas para esos grupos de clase media, grupos pensantes que ven en él un verdadero peligro, un riesgo para la estabilidad peruana. Pero así es como están planteadas las cosas. Este señor, por cierto, déjeme decirlo aquí como un comentario al margen, es un profesor, me refiero a Pedro Castillo, es un profesor rural, un maestro rural. Y para ser un maestro rural, él tiene un muy buen desenvolvimiento. Eso habla bien de la educación peruana, en Perú. Porque si algo se necesita es usted tener buenos profesores. Y un profesor de primaria, un profesor del área rural con esos niveles, yo creo que realmente a lo mejor es una excepción. A lo mejor es una excepción. Pero en Perú hay una escuela que es más sólida que muchas otras naciones. Así es como están planteadas las cosas en el Perú. Yo creo que hay ahí, lo he dicho en otras oportunidades, algunas lecciones que aprender. Y bueno, vamos a ver qué termina ese proceso. Vargas Llosa ha pedido votar por Keiko. Y es curioso cómo él motiva su llamado. Porque él dice que Keiko tiene que comprometerse a respetar las instituciones democráticas, tiene que comprometerse a no indultar a los corruptos con los que ella está asociada, y ese tipo de cosas que son un poco ingenuas, porque no es verdad que ella va a faltar a ese compromiso que ha asumido públicamente con la libertad de su papá. No es verdad, y además de eso ella tiene una trayectoria política muy clara. Pero bueno, el Perú está como en aquella España, ¿verdad? La España que, ¿cómo era que decía el poeta? La España que bosteza y la España que muere. Entre la España que muere y la España que bosteza. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere.